Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Les traigo un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo, pero no me animaba a hacerlo. Primero porque los que ven este tipo de vídeos tienen una de dos mentalidades. Hay muchas más, pero los que componen la mayor parte de gente son estos dos grupos. Gente que ya has visto el título del vídeo, sabes que voy a hablar de tips de cómo leer la Biblia y si vale la pena realmente. Tenés gente que religiosamente cree todo lo que dice la Biblia y es súper dogmática, y tenés gente que la descree totalmente, que dice que no tiene ningún sentido, que son solo cuentos de niños y falacias, poco más que eso. Bueno, yo no soy un erudito, no me interesa hablar de religión, no vengo a hablar de eso. Simplemente te quiero decir que me parece que faltan puntos de vista que estén, ni que sean religiosos, ni que sean ateos, ni agnósticos, ni gnósticos, ni religiosos, ni budistas, ni nada, ajeno totalmente, como un simple lector, no tan casual, porque me considero que soy una persona como vos, normal, que se hace el tiempo. Así como hay chicos que se ponen a jugar videojuegos, que yo también lo hago, hay algunos que nos ponemos a buscar temas que nos llamen la atención, a lo cual no tengamos muy claro y busquemos respuestas, y siempre si buscas muchas respuestas, algo encontrás que te da ciertas pistas o encontrás ideas o argumentos que te convencen. Vale. La Biblia es un tema complicado porque, como te digo, es muy difícil encontrar algo neutral. Si vos buscas algo de la Biblia, te van a salir puros temas dogmáticos, de pastores, de religiones. Ahora, voy a responder la gran pregunta que todos me hacen. ¿Vale la pena leer la Biblia? He leído más o menos 4 traducciones distintas. Completas he leído 2. Una que es la traducción del Nuevo Mundo, una Biblia de los Testigos, la Nueva Jerusalén, completa también, y he leído un poco, me gusta, por hobby, porque te aclara varias cosas, la traducción del lenguaje actual, que han agarrado varias personas de varias religiones, incluso algunas ateas, y se han puesto a ver qué pueden hacer. Está lindo. Quiero aclarar, es que no tengo organizado nada, esto lo estoy tirando así sin guión, sin nada. No sé bien por dónde empezar de este tema, si vale la pena leerla. ¿Vale la pena leerla? Sí vale la pena, te la recomiendo. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Antes de ver qué es lo que te vas a encontrar, te recomiendo que para empezar a leer, tip número 1, no vayas con filtros de ningún tipo. No vayas diciendo, voy a ver si tal religión hace lo que dice la Biblia. Voy a ver si es cierto que Dios existe. Voy a ver si es cierto que este personaje existe. No veas nada de eso. Cuando la leas, lo que a mí me gustó y opté por hacer, que la verdad que está bueno porque te enterás de muchas cosas, es analizarlo como cualquier mitología. A vos te gusta, a mí por ejemplo me gusta mucho la mitología romana, si a vos te gusta la mitología griega, romana, la nórdica, me encanta la mitología nórdica. Léelo como si fuera eso. Léelo como que es parte de la historia, léelo como que es un clásico. La Biblia es un compendio de libros. Y de ahí en más, si te interesa el lore, a mí me fascina el lore bíblico, bueno, vos andate fijando cómo es la cosa, pero ante todo liberate, y te pido por favor, porque se hace mucho, no dogmatices. ¿Qué es dogmatizar? Agarrar una parte y convertirla en ley. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no hay que comer chancho. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice muchas cosas. En este caso he visto mucha gente que se basa en su credo, sea personal o sea por religiones, que basan leyes en la ley mosaica, y otros que basan en la ley de Jesús, y otros que basan en la ley de Pablo, otros que basan en las leyes judías, después de lo que es el desierto. No hagas eso. No lo hagas, simplemente, no lo hagas. Léelo. Es como quien lee un libro sagrado cualquiera sea, como quien lee el Corán, como quien lee libros que no sean sagrados, pero sí antiguos, como Sun Tzu.
El arte de la guerra, un clásico, como quien lee Zaratustra, de Nietzsche. Algo informativo, te pasas un buen rato, si te gusta ese tema, pasas un buen rato, no dogmatices. Bien, ¿qué te vas a encontrar en la Biblia? La Biblia, de acuerdo a lo que yo he leído, como te digo, he leído 3 veces completa, 2 traducciones distintas, otras 2 traducciones a medias. Se divide en 4 partes grosas. La primera parte, en realidad se divide en muchas partes, porque tenés, por ejemplo, según los judíos, lo que es el Pentateuco, empezando desde la historia contada por Moisés, Génesis, Deuteronomio, Números, Éxodo, y me falta una, Levítico. Esa primera parte te cuenta lo que es el inicio de la humanidad. Te dice que Dios creó el cielo y la tierra, te habla de días que no te queda claro si son periodos de tiempo, días de 24 horas. De acuerdo a quién sigas, es lo que vos te recomiendo que investigues, te vas a pasar unos ratos muy divertidos. Después te menciona el tema de Caín y Abel, después el tema de que está bueno leerlo porque muchos dicen que Adán y Eva tuvieron nada más 2 hijos, Caín y Abel. Después te empieza a mencionar otros personajes que van apareciendo, que la tierra se llena, que viene un diluvio, que se destruye, que de repente saltamos a lo que es Moisés, en realidad pasas a lo que es Abraham, y te cuento un poquito Abraham, por qué razón, el tema de la tierra prometida, el tema de Moisés, el tema de los hijos de Abraham, como Isaac, Jacob, y un montón de cosas. Te enteras porque son las religiones abrámicas, como los judíos, musulmanes, cristianos. Eso te lo cuentan en los Pentateuco. Pentateuco, 5 libros. Después tenés mucho de lo que son crónicas. Tenés muchas crónicas. Por ejemplo, lo que son los libros de las crónicas, lo que son reyes. Tenés los libros apócrifos como los macabeos, que te describen también un poco de qué va la cosa. Ya voy a entrar en describir qué es apócrifo y canon y esas cosas. Vas a ver genealogías. Hubo genealogías de gente que nació de otra gente, y de repente hubo jueces, y de repente hubo reyes. Muy interesante saber eso. De repente, qué pasaba con los judíos, cómo eran, les afectaba las potencias que estaban en su momento, lo que hacían bien, lo que hacían mal. Eso es lo que vendría siendo esa otra parte de lo que es el Viejo Testamento. Tenés salmos, que son canciones, tenés proverbios, que son como consejos, como dichos, que decía Salomón. Salomón, según dicen los judíos, una vez que falló, que se alejó de Dios, de su Dios Jehová. Tenés también lo que son los eclesiásticos. Tenés eclesiastés y eclesiásticos. Uno es apócrifo, el otro no. Interesantes de leer. Después tenés lo que son los profetas, que te describen profecías con la destrucción de Babilonia. Jerusalén tiene 2 destrucciones. Una por los asirios y otra por los babilonios. La más grande es por los babilonios. Después tiene una tercera, pero eso ya es mucho más después. Después de todo esto, lo que es el Viejo Testamento, que ya tenés Pentateuco, Crónicas, Profetas, y algún que otro librito como Cantar de los Cantares, libros de consejos, Salmos, X. Después tenés los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que te hablan de cuando vino Jesús, mucho de lo que se habla en Isaías. Después tenés las cartas a las congregaciones, que le escriben los apóstoles, y tipos que no son... A ver, le escriben los apóstoles. Pedro, Santiago, ¿era apóstol? No me acuerdo, creo que sí. Y poco más. Eso es la Biblia. Viejo Testamento se divide en 3 partes. Los Evangelios, que es lo que vas a ver que en todos los hoteles tienen una Biblia, que son los Evangelios, y creo que las cartas nuevas. Y tenés las cartas a las congregaciones. Bien. ¿Qué te vas a encontrar en la Biblia? Eso es con respecto un poquito a grandes rasgos. No sé si hacer un resumen, y podría hacerlo ya que tengo tiempo, pero es que es muy largo. Te vas a encontrar básicamente que es un libro escrito para judíos. No sé por qué en Occidente hemos adoptado el cristianismo. Sí, ya sé que por Constantino y todo lo que quieras. Quizás si no estás muy familiarizado con el tema, te estoy hablando en chino y estoy tirando muchos datos muy rápidos que tendría que ir explicando, pero bueno.
Porque, quédate con esto, la Biblia ha sido escrita para judíos, por israelitas, que en realidad que son judíos y israelitas es largo de explicar, por lo que era el pueblo de Dios en ese tiempo. No está escrita para nosotros. Nosotros, por eso te digo, no dogmaticemos, no es bueno dogmatizar porque nosotros no podemos entender todo lo que está escrito. Es más, los tipos que escriben sobre la Biblia, que los eruditos en el tema, que te sacan unas teorías maravillosas, son judíos. Vas a encontrar mucho católico filósofo, vas a encontrar mucho protestante filósofo y todas las ramas que se derivan de estos dos grandes, estos grandes árboles del cristianismo, que tienen sus ramitas. Vas a encontrar muchos filósofos, pero los que realmente te hacen buenas opiniones, los que te hacen muy buenos paradigmas, o sea, paradigmas, análisis. Paradigmas es otra cosa. Los que te hacen muy buenos análisis son judíos. Asumí eso. Es como, ya te dije, asumí que estás leyendo Lore como mitología. No es mitología, pero hace que como que es. Vos lees a los griegos y sabes que fue escrito para griegos por griegos. De los romanos sabes que tuvo su momento, tuvo su época, sus dioses. Perfecto. Con los nórdicos sabes que Odín, Thor, Loki, todos estos tuvieron su momento, fue escrito, fue entendido y se aceptaba y se toleraba en ese momento. Actualmente, si te pones a analizar la mitología nórdica y ser dogmático, mira, Thor dijo tal cosa y era el dios del trueno, eso significa que si dijo eso, tenemos que hacer eso. Y no es así. No, perdería todo el sentido de ser esa mitología maravillosa que nosotros nos gusta escuchar ahora o aprender. Con la Biblia es igual. Con la Biblia es igual. No es mitología, tiene muchos datos históricos muy interesantes, que muchos detractores dicen, no, son mentiras, pero no, tiene cosas muy, muy interesantes. El tema de Asiria, de lo que decía, por ejemplo, ¿Belsasar era? No me acuerdo. Bueno, por ejemplo, los medios y los persas, cuando se hablaba acerca de Esther, de su primo Mardoqueo y del rey que estaba en ese momento. Mucho tiempo se dijeron, no, lo que dice la Biblia es falso, porque esto, porque aquello. Después dedujeron que sí estaba en lo correcto, tenía parte de historia, sin ser un libro histórico. Pero te da muchas pistas acerca de lo que es la humanidad. También es cierto que leer la Biblia tiene una utilidad muy grande. Y es que cuando vos la lees bien leída, pierde muchísimo misticismo. O sea, pierde todo eso que le meten, viste, decir, hay que saber qué es lo que pasa con el hombre después de que muere. Seguramente es un alma y está en el limbo y está sufriendo y hay un infierno y hay un cielo. Y te das cuenta que la Biblia te tira palabras como infierno, te tira palabras como Seol, como cielo, pero nada que ver con la desvirtualización. Está tan desvirtuado, no es virtualización, es desvirtualización, no sé cómo se dice. Está tan desvirtuado actualmente los conceptos que la gente le teme un infierno en el que van a estar quemándose por la eternidad, y en la Biblia no sale. No existe eso. Y vos decís, ¿qué pasa? Por alguna razón existieron las inquisiciones para evitar la lectura de la Biblia, porque justamente la religión, lo que es la religión, la política, están hechas para controlar, están hechas para tener poder. Ya estás viendo mi opinión. Yo creo que puedes perfectamente leer la Biblia y zafarte de todo lo que es religión, de toda religión, porque si hay algo que te dice la Biblia, que está muy bueno lo que te plantea Jesús con los evangelios, es que justamente uno se acerca a Dios, pero es muy personal, nadie se tiene que meter ahí. Y si ya tenés religiones que te dicen qué hacer, la Biblia te dice, Dios tuvo un momento, tuvo un pueblo. No somos nosotros. Por eso te digo, ya partiendo del lore bíblico tenés esas cosas. Ahora, ¿encontrás incoherencias? Sí, encontrás incoherencias. ¿Tenés que creer todo lo que dice la Biblia? Yo personalmente, hay cosas que no las termino de creer,
Hay cosas que me parecen muy fantásticas, me parecen muy literatura. Se puede debatir si hubo un Jesús. Por la historia dicen que sí, no solamente por este tipo llamado Josefo. Pero para qué, creo que me estoy desorganizando un montón y me estoy yendo por las ramas. Ya he respondido a la pregunta. Ya te he dado el tip número 1, cómo leer la Biblia. He dicho que no hay que dogmatizar. Es muy útil no dogmatizar. Cómo se divide, qué te vas a encontrar. ¿Qué traducción leer? Mira, la que está muy bien considerada, tendría que hacerme una lista de que ir respondiendo. Perdón si parezco una persona que está divagando mucho, pero es que realmente se me ocurrió hablar del tema y no hago ningún guión. ¿Qué pregunta es lo que acabo de hacer? ¿Qué traducción leer? Mira, hay muchísimas traducciones. Yo personalmente recomiendo mucho la traducción del lenguaje actual. Está muy bien trabajada, no es una traducción exacta, ninguna traducción es exacta, o sea, si quieres saber qué es lo que dice, busca lo más cercano a traductores judíos. Como te digo, es un libro escrito, un compendio de libros escrito por y para judíos. Simplemente te puedo recomendar traducciones. La Reina Valera es una traducción buena, la última, la revisada, en 1987 creo que es, no me acuerdo, o 1983. Es muy buena traducción. No te recomiendo la Biblia de Latinoamérica porque tiene los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos y canónicos? Ya voy a explicarlo. Lo tengo que anotar por acá. Te recomiendo la traducción del lenguaje actual, LSA. Creo que era así, ya te digo, para que la debo tener por acá. Debo tener el nombre. Para que hace 2 millones de años que no leo. Arre. Y te recomiendo... ¿Será esta? TLA. Traducción en lenguaje actual. Muy buena. Muy buena Biblia. No te recomiendo la Biblia latinoamericana o las Biblias que tienen libros apócrifos. Sí te recomiendo leer los libros apócrifos. ¿Qué es lo que es libro apócrifo, libro canónico? Bueno, los cánones se refiere... O sea, primero empecemos. La Biblia es como una pequeña biblioteca. Son varios libros puestos en uno solo. Por eso es tan grande. ¿Quién es el que forma los cánones? Depende de la religión. Los judíos tienen un canon bíblico que es del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no recuerdo si hay alguna rama del judaísmo que lo use, creo que no. Y ellos te forman un Antiguo Testamento que para ellos tiene otro nombre. No es el Corán, no me acuerdo. Que decidieron que sea, bueno, Génesis, el Pentateuco, después tenés los Reyes, Crónicas, Jueces, Esther, Ruth, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los profetas menores, que son un montón. Ellos son, los judíos en este momento, los que por tradición y por una cuestión de cultura fueron formando este canon. Posteriormente, después de que vino Jesús y murió Jesús, pasaron muchos años hasta que se les ocurrió escribir un poco lo que es la vida de Jesús. Por eso los evangelios es donde yo te digo, podés creer mucho que es de donde más se dogmatiza, porque vas a escuchar que las religiones milenarias, que son muchas, te dicen, va a llegar un fin, va a llegar una tribulación, va a llegar tal cosa, la separación de las ovejas y las cabras, y no tienen en cuenta que son personas estas que han escrito muchos años después de la vida de Jesús y que necesitaban mantener a lo que es a los cristianos, en este momento los que seguían a Jesús, unidos. Entonces ahí puede haber desde exageraciones. Hay muchos que dicen, judíos, ¿no?, que analizan esto, que reconocen a Jesús como un profeta, no como el Hijo de Dios. Te dicen, Jesús hizo milagros, y te reconocen que hicieron milagros, y te reconocen que expulsaba demonios, los judíos, los primeros detractores de Jesús, pero te dicen que hay milagros que seguramente no eran milagros. Por ejemplo, te dicen que el milagro de que Jesús, de que los apóstoles se van en una barca
y de repente hay una tormenta muy grande y viene Jesús caminando y le dice a Pedro, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, qué sé yo, qué sé yo. Y le dice, si eres Jesús y estás caminando por las aguas, dime que vaya hacia ti, que pueda caminar. Y le dice, vení. El tipo viene así, se pone a caminar y, estoy caminando, qué felicidad. Y de repente ve una tormenta y se asusta y cluc, 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 cluc. Bueno, lo que te plantean los judíos mismos, tendría que recordar los nombres, he leído un montón y realmente no recuerdo, mala mía. Puedes buscarlo. Lo que yo busco, como te digo, no soy un erudito, si vos buscas vas a encontrar esta información. No es tan difícil de encontrar, tenés que tener la constancia. Te plantean que no encaja en los milagros que hacía Jesús, porque por ejemplo, Jesús, y te lo citan así, Jesús cuando es probado en el desierto, que también da tela para cortar porque ese fue 40 días y 40 noches, le dan una prueba al final de esos 40 días y noches, cuando el tipo lo bautiza, le llega todo el espíritu y se va a meditar, que dice que viene el diablo y le pone una piedra y dice transformarlo en pan y morfátelo porque tenés hambre. Y él le dice no, porque no hay que usar el poder de Dios de manera egoísta. Y después le dice, bueno, tírate desde... Se me pone la lucecita. Tírate desde este lugar tan alto y que los ángeles te rescaten para que no caigas, porque Dios dice que tu pie no dará contra una piedra, y él dice no hay que utilizar el poder de Dios para ostentarse uno mismo. Y después hacer una prueba más. Bueno, basándose en eso y basándose en que Jesús siempre usaba los milagros y el poder que tenía para curar para otras personas, para ayudar, no tiene sentido, no tiene ningún sentido que lo haya usado para caminar por el agua para demostrar que es el Hijo de Dios. No encaja con el Jesús que ya estaban de acuerdo que existía. Por eso Mateo, que no era apóstol, encima era un seguidor, Mateo es para tomar con pinzas. Lucas es más creíble. Marcos, que en realidad Marcos, entre comillas, porque lo escribió con ayuda de Pedro, es una versión de Pedro, que Pedro es lento y un tipo de pocas luces terrible. Tenés a Juan y son tipos que han escrito muchos años después. Juan ya estaba muy viejito, estaba en la isla de Patmos y se ponía a escribir cartitas a las congregaciones muy buenas y escribió el Evangelio. Por eso te digo, es un tema que vale la pena leer, vas a aprender muchísimo cuando te hablan acerca de las felicidades en el Sermón del Monte de Jesús, o la forma de orar, que incluso en esa forma de orar el tipo le da con un caño a lo que es rezar de las religiones, porque dicen, hay gente que repite y repite sin cesar creyendo que Dios presta atención a eso, ¿viste? Cuando ves que te dicen, rezar con el rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, o Ave María Purísima, que nos da Ave María, bueno, lo que te dice Jesús es que eso no tiene ningún sentido, la forma de orar, y da modelos distintos en Lucas y en Mateo. Mateo 5, no me acuerdo, que te dice el Padre Nuestro, y después Lucas te da otro modelo que Jesús les plantea cómo orar. Pero no es ser dogmático, no hay que orar así, no hay que rezar, porque eso ya es de las religiones, es una imposición distinta, son cosas muy distintas, ya relacionadas con el poder y la colonización. A todo esto me recontrafui de las ramas. Ahora, eso con respecto a los evangelios. Todo esto hablando de los cánones. Después los cánones referidos a qué cartas vamos a meter de Pedro, Juan, Santiago. ¿Por qué metieron revelación en la Biblia? En la mayoría de las Biblias tienen revelación o Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, esos fueron hechos en los convenios, el de Guinea, estos que hacen los católicos que hicieron con los concilios. En los concilios se decían mucho los cánones. Después tenés los protestantes que hacen sus propios cánones, y después de los protestantes, si seguís la historia de la religión, que es muy interesante, tenés las religiones norteamericanas, como los evangélicos y todas las ramas derivadas de ellos, los adventistas, que también tienen sus propias traducciones. Muchas no reconocidas por la Iglesia, otras sí. A todo esto, esos son los canónicos. Cada religión decide qué canon va a usar o qué Biblia va a usar, y te tienen que explicar por qué. Y los libros apócrifos son los libros que no pertenecen al canon. Se dicen que son libros falsos, que te recomiendo leer,
porque también tienen información muy interesante. Como te digo, dicen, no, son libros que se contradicen. Te acabo de tirar una contradicción en libros canónicos. Jesús es un tipo que hace milagros siempre para ayudar, de repente te hace un milagro egoísta. Y hay una contradicción, pero no se la toma en serio. Bueno, los libros apócrifos tienen un poquito más de contradicciones, algunos no son para tomar tan en serio. Por ejemplo, el Evangelio de Judas deja bastante que desear, es un libro que, para leerlo como algo informativo, algo de literatura, allá vos. Los Macabeos son muy buenos, eclesiásticos son muy interesantes. No me acuerdo, hay unos libros más, Tobías que decía ser un profeta, creo, si mal no recuerdo. Tobías tiene mucho de fantasía, pero como te digo, te recomiendo leerla para vos decidir qué y qué no, que sí y que no. No tenés que considerar, no tenés que ir a los extremos. Santificar, creer que algo es demasiado santo, creer que algo es demasiado demoníaco. Tenés que tener el respeto de leer un libro sagrado, como quien lee libros budistas, hinduistas, como quien lee la Biblia, como quien lee el Corán. Tenés que tener un respeto. Se leen con respeto y con atención, con cuidado. Pero no tenés que dogmatizar y decir, mira, dijo tal cosa, debe ser así. Y no dar el brazo a torcer ni darte a razonar, porque es terrible eso. En resumidas cuentas, creo que he respondido esas preguntas importantes. Y ya para ir terminando más o menos el vídeo, porque si me pongo a hablarte qué es toda la historia, si querés, te puedo ir contando libro por libro de qué va. Resumidas cuentas, te empiezan hablando, libros escritos por Moisés te hablan acerca del inicio del mundo, de lo que es el diluvio, de lo que es Abraham, el amigo de Dios, de lo que son los hijos de Abraham, de lo que son después las 12 tribus, de cómo las 12 tribus terminan en Egipto, de cómo son liberados de Egipto y vagan 40 años, de cómo toman la tierra prometida, de cómo la tierra prometida ya desde que salen de Egipto son unos desagradecidos los israelitas. Jehová los quiere destruir varias veces, pero a la vez, entre que el Dios que te mencionan se hace el caprichoso, pero es uno de los dioses más interesantes que vas a encontrar. Tiene una personalidad súper compleja. Te deja siempre con un signo de pregunta así de grande diciendo qué es lo que quiso decir, porque seguramente te dice, yo voy a destruir al pueblo de Israel. Y después te viene Moisés, ustedes pueblo de Israel son unos inicuos, y Dios le dice, ¿qué le está diciendo nuestro pueblo? ¿Por qué le decís eso? Yo soy el que lo bardea, vos no. Y vos decís, se ve que hay un sentimiento, se ve que es un tipo que defiende lo suyo, que tiene mucho amor, es un tipo muy apasionado, es un Dios que da gusto aprender y conocer, más allá de si crees que existe o no. En el relato bíblico es muy interesante. Si lo comparas con otros dioses como los de Odín, como el padre de todos, o como los dioses nórdicos, celtas, japoneses, es un dios súper interesante, que es muy lindo ver lo que hace. Por eso la Biblia también se considera que está sobrevalorada. No está sobrevalorada, para nada. Merece ser bestseller, merece ser leída, tiene unas historias muy interesantes, muy lindas, maravillosas. Tiene muchas moralejas. Y sigo con la historia. Después de este tema de que están vagando por el desierto, van a la tierra prometida, le fallan 1.000.000 de veces a Dios, lo insultan, son unos rebeldes de porquería. Aparecen los tipos desobedientes en las peleas. Me alejo de Dios, voy a adorar a otros dioses como Baal acá en Canaán, en la tierra que me prometieron. Dios se enoja y les cae un castigo. No necesariamente de él. Muchas veces son cosas que les pasan porque son unos reverendos estúpidos, los israelitas, como los problemas que tienen con los filisteos. Que no es que Dios dijera, los filisteos ataquen, no, sino que los imbéciles son un pueblo que no tenía ni forma de pelear y de repente se hacían los chino machos. Y decían, ustedes, nosotros le ganamos porque tenemos a Dios. Y le decían a otros, pero si no tenés a Dios, que se venían, nos hacían bolsa. Se arrepentían, Dios los ayudaba, y eso constantemente. Pasa mucho. Después aparecen los reyes,
que tenés reyes buenos, reyes malos. En algún momento se divide todo ese pueblo de las 12 tribus en 2 tribus al norte, no me acuerdo, y otras 10 tribus, que posteriormente se convierten en los judíos y los samaritanos. Tenés los reyes, después de los reyes, en la Biblia te habla mucho que en esta época de los reyes están los profetas, época muy interesante porque los profetas cumplen la función de decirles: miren, pórtense bien y acérquense a Dios, acérquense a su Dios, dejen de hacer macanas. La mayoría de las veces terminaban mal los profetas, si no los mataban. Al profeta Isaías, un profeta conocidísimo que hace un montón de profecías de Jesús, habla del cielo, te explica un montón de cosas, lo matan, lo aserran. Un rey llamado Manasés, el terrible Manasés, que aserrarlo es que lo cortan en pedazos con espadas, con sierras en realidad. Y es terrible. Bueno, eso es la época que hablamos de los profetas. Salen por todos lados, tanto en Samaria como en Judea. Vienen profetas y le dicen: chicos, pórtense bien, dejen de hacer macanas, porque si no ya les va a caer la de Dios y lo van a hacer bolsa, y vienen los babilonios y les van a sacar todo y van a profanar el templo y los van a hacer bolsa a ustedes y se va a ir todo al garete. Y no le hacían caso, vinieron los babilonios y lo hicieron bolsa. Y vinieron primero los asirios. Que cuando estuvo Ezequías no tomaron Judea, pero sí habían destruido a los samaritanos. Pasa el tiempo y vienen los babilonios. Y en esta época de los profetas es cuando se profetiza muchísimo acerca de el famoso Hijo de Dios, que es, al día de hoy nuestra cultura está muy impregnada por eso del Hijo de Dios, de que se espera un fin. Se espera un fin, los judíos que se espera un fin. Que llegó. El fin llegó en el 70. Porque se esperaba a Jesús, y Jesús dijo, después de que todos dijeron: va a venir Jesús, y no Jesús. Y Jesús dijo: todo esto va a ser destruido, porque ustedes son una manga de inadaptados. Y así fue. Rechazaron tantas veces los judíos y mataron a Jesús. Imagínate, 3 años y medio. Terrible. Y bueno, eso, los evangelios te cuentan un poco de la vida de Jesús, los milagros que hace, no te cuentan nada de la niñez del tipo. Un solo caso te cuentan de que el tipo estaba en el templo hablando con los fariseos y se acabó. Después de un poco de los 3 años, a medias te lo cuentan, porque no tenés información exacta tampoco. Y después de la muerte de Jesús viene toda la época de la primera congregación llamada el Camino, según los romanos, que es donde están los apóstoles, está Pablo, te describen la muerte de Judas, en los hechos, te describen que se ahorca y se cae, porque el tipo se ahorca en un precipicio, se cae, se hace pelota, explota, literalmente, porque tira vísceras por todos lados. Y después de eso son congregaciones, que se va expandiendo la congregación, en este caso de Cristo, el Camino. Parecido el nombre también a los taoístas, el Camino, pero nada que ver, bueno, casi. Y termina la Biblia básicamente con Juan, el último apóstol, en la isla de Patmos, encerrado, escribiendo sus cartas, su evangelio, y escribiendo el famoso libro de Apocalipsis, que se da tela para cortar. Cada uno lo ve como quiere. Yo, cuando lo he leído, lo veía mucho como: va, en el futuro pasará algo y estoy esperando que un Armagedón. Y la Biblia tenés que entender que tuvo una época, tuvo un comienzo y tuvo un fin. Si pasará algo en el futuro, yo no lo creo, pero no creo que sea bueno tampoco a quien tenga esperanza en la Biblia en el futuro, como a quien crea en el Corán, como a quien crea en el budismo. Pero a mi parecer, Revelación acaba con el 70. Ahí acabó ahí, que es cuando los judíos en definitiva se les destruye el lugar, y al día de hoy están peleando los tipos por recuperar sus tierras. Pero acabó en el 70. La Biblia acabó en el 70.
Como te digo, eso más o menos la historia resumida. Si quieres te puedo contar, me puedo poner a repasar los libros y les puedo contar puntualmente de qué va. Cada libro son 66 de acuerdo, no me acuerdo qué traducción, pero se pueden resumir muchos más. Porque al 66 si dividís, por ejemplo, Amós, Ageo, Malaquías, Miqueas, los profetas menores, que son creo que 12 por ahí, más los profetas mayores, que no es que sean mayores o menores, que escribían mucho o poco. Y bueno, eso es más o menos lo que te vas a encontrar con la Biblia. Como te digo, los tips, no vayas a dogmatizar, ni vayas a descreer todo. No opines de la Biblia si no la has leído completa. Es una travesía divertida, sinceramente te vas a pasar un buen rato. Vas a aprender cosas nuevas. Yo creo que te marca un antes y un después leerla. Te enseña humildad. Una, porque hay que leerse un libro, un compendio de libros tan grande. Otra, cultura general, te da mucha cultura general. Vas a entender muchas cosas. Otra ventaja, no te van a venir a meter los dedos en la boca cualquier New Age o cualquier religión abrahámica, sean cristianos o sean abrahámicas, sin ser cristianas. No te van a meter los dedos en la boca porque te van a decir, mira, hay que creer esto, pero es que en la Biblia no sale. No me puedes decir que en la Biblia sale tal cosa o sale tal otra. Son reglas de hombres. Hay muchas reglas de hombres y se sigue diciendo, es bíblico, y no, nada que ver. Vos lees la Biblia y difiere de las religiones. Años luz está la Biblia de las religiones. Nada que ver. Son un invento totalmente humano las religiones. Por eso te dije, nada de filtros religiosos, nada de filtros ateos. No vayas con prejuicios, dale una oportunidad, léela. Recomiendo investigar. Vas a encontrar mucha basura en internet. Perdonando a los religiosos que me escuchen, pero vas a encontrar mucha basura. Que tal pastor dice tal cosa, que tal... ¿cómo se llaman estos que hacen seminarios? Tal seminarista dice otra cosa en su tesis. Hay cosas interesantes y cosas que son una completa pérdida de tiempo. Bueno, por eso, espero que te sirva, dale una oportunidad. Sirve para aprender. No solamente te recomiendo que leas la Biblia, te recomiendo que leas otros libros sagrados. Creces bastante como persona, como una forma de autoconocimiento, te autoconoces muchísimo. Entendés un poco lo que es la historia de la humanidad, de qué va. Porque si hay algo que nos enseña la historia es qué podemos aplicar y qué no. Entendés que lo que fue una decisión buena en su momento quizás no lo sea ahora, o lo que fue una mala decisión, quizás ahora sí sea una buena decisión. Las decisiones no son buenas ni malas. Eso también te lo enseña. No hay nada bueno, no hay nada malo. No hay bueno, no hay malo. En su momento existieron ciertos contextos y paradigmas. Nada más. Y de paso conoces un poco el famoso Dios que supuestamente adoramos. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que es? Porque vale la pena, mucho. Así que bueno, chicos, eso es el tema por ahora. Sé que es un tema polémico, espero que hayan dedicado tiempo a ver un poco esta explicación tan larga que he hecho. Me parece que es buena, es útil, es linda, es simpática. Y es alguien que es como vos, yo soy como vos, un joven que se hace tiempo para tener estos hobbies y traerte información que creo que te puede ser útil y te puede gustar, como te digo. Les agradezco muchísimo la atención y les deseo unas muy felices pesadillas.